de las Sagradas Escrituras, primer libro de los Reyes, el ciclo de Elías y Eliseo, capítulo 17. Elías, el tisbita de Tisbe en Galaad, dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y actuó según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Elías y la viuda de Sarepta. Pero al cabo de un tiempo, el torrente se secó, porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así
Habla el Señor, Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. La resurrección del hijo de la viuda. Después que sucedió esto, el hijo de la viuda, el hijo de la dueña de casa, cayó enfermo, y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento de vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, respondió Elías. Luego lo tomó del regazo de su madre, lo subió a la habitación alta donde se alojaba y lo acostó sobre su lecho, e invocó al Señor diciendo: Señor, Dios mío, también a esta viuda que me ha dado albergue la vas a afligir, haciendo morir a su hijo. Después se tendió tres veces sobre el niño, invocó al Señor y dijo: Señor Dios mío, que vuelva la vida a este niño. El Señor escuchó el clamor de Elías. El aliento vital volvió al niño, y éste revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa y se lo entregó a su madre. Luego dijo: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo entonces a Elías: Ahora sí reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca. El encuentro de Elías con Abdías. Mucho tiempo después, al tercer año, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: Ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Como apresaba el hambre en Samaria, Ahab llamó a Abdías, el mayordomo de palacio. Abdías era muy temeroso del Señor, y cuando Jezabel perseguía a muerte
a los profetas del Señor, él había recogido a 100 de ellos, los había ocultado en 2 cuevas, 50 en cada una, y los había provisto de pan y de agua. Ahab dijo a Abdías: vamos a recorrer todos los manantiales y torrentes del país. Tal vez encontremos pasto para conservar con vida los caballos y las mulas, y así no tendremos que sacrificar ganado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab partió solo por un camino y Abdías también solo se fue por otro. Mientras Abdías iba por el camino, le salió al encuentro Elías. Apenas lo reconoció, cayó con el rostro en tierra y dijo: ¿eres tú, Elías, mi señor? Soy yo, le respondió él. Ve a decirle a tu señor que Elías está aquí. Pero él replicó: ¿qué pecado he cometido para que pongas a un servidor en manos de Ahab y él me haga morir? Por la vida del Señor tu Dios, no hay nación ni reino a donde mi señor Ahab no te haya mandado a buscar. Y cuando decían: no está aquí, él hacía jurar a ese reino y a esa nación que no te habían encontrado. Y ahora tú dices: ve a decirle a tu señor que aquí está Elías. Pero en cuanto yo me aparte de ti, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe dónde. Y cuando vaya a avisarle a Ahab, él no te encontrará y me matará. Sin embargo, tu servidor teme al Señor desde su juventud. ¿Acaso no te han contado lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Cómo oculté a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los proveí de pan y de agua. Y ahora tú me dices: ve a decirle a tu señor que aquí está Elías. Seguro que me matará. Pero Elías replicó: por la vida del Señor de los ejércitos, a quien yo sirvo, hoy mismo me presentaré ante él. El reencuentro de Elías con Ahab. Abdías fue al encuentro de Ahab, le comunicó el mensaje y Ahab fue a encontrarse con Elías. Apenas vio a Elías, Ahab le dijo: así que eres tú el que trae la desgracia a Israel. Elías respondió: no soy yo el que traigo la desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de los Baales. Y ahora manda que todo Israel se reúna junto a mí en el monte Carmelo con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. El juicio de Dios en el monte Carmelo. Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar renqueando de las 2 piernas?
Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: Como profeta del Señor, he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos se elijan uno, que lo despedacen y luego pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: Está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la montaña, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Respóndenos, Baal. Pero no se oyó ninguna voz, ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: Griten bien fuerte, porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta. Ellos gritaron a voz en cuello, y según su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación, pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra, diciéndole: Te llamarás Israel. Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: Llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Él añadió: Otra vez. Lo hicieron por segunda vez, y él mismo insistió una vez más. Lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú,
Señor, eres Dios, y que eres tú el que les ha cambiado el corazón. Entonces cayó el fuego del Señor, abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó ante él rostro en tierra y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías les dijo: Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Ellos lo agarraron. Elías los hizo bajar al torrente Quizón y allí los degolló. El fin de la sequía. Elías dijo a Ahab: Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas, y dijo a su servidor: Sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: No hay nada. Elías añadió: Vuelve a hacerlo 7 veces. La séptima vez el servidor dijo: Se eleva del mar una nube, pequeña como la palma de una mano. Elías dijo: Ve a decir a Ahab: Engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes, y el viento y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Iseel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Iseel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta aquí el final del capítulo 18. Próximamente continuaremos con el capítulo 19, hablando del profeta Elías.